Segundo bloque de nuestro Río Negro te acompaña. Y como ustedes saben, todos los temas desde nuestro programa los tratamos y los miramos desde el amor. Por eso para mí es un enorme placer recibirlos a ellos. No porque sus historias no hayan sido difíciles, sino porque son un ejemplo de resiliencia, de amor y de lucha. Es un placer enorme, de verdad, un agradecimiento tanto para Sebastián como para Silvia. Gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a contarle a la gente un poquito, para aquellos que sea la primera vez que los ven, que ustedes son los presidentes de la Asociación Civil Adultos por los Niños, Adultos por la Infancia. Yo quiero que, no sé quién de los dos, pueda empezar a contar un poquito de su historia y por qué decidieron arrancar con esta asociación. En mi caso, habiendo intentado defender a mi hija de un progenitor abusador, y llevando adelante la lucha como mamá protectora, en el año 2009 yo me entero que el padre biológico de mi hija había abusado de su hija mayor, justamente porque viene Romina, viene esta hija mayor a decirme: yo fui abusada por él cuando tenía 11 años, te lo vengo a avisar para que a la nena, o sea, mi hija Jazmín, que en ese momento tenía 11 años, no le pase lo mismo que a mí. Y siempre cuento que ese momento del año 2009 para mí fue un momento terrible de mi vida, porque yo había sido abusada en mi infancia. Yo en su momento se lo había contado a mis padres no hicieron nada, y eso a mí me dio la sensación de que a nadie me iba a proteger nunca, porque la sensación de desamparo que una tiene cuando es abusada, y peor cuando se lo decís a tus adultos protectores y estos no te protegen. Yo lo que hice con ese abuso de mi infancia es dejarlo atrás, seguir la vida, pensar que realmente había podido dejar atrás la vulnerabilidad de mi infancia, y me encuentro en el año 2009 con 42 años, teniendo que asumir que me había casado, me había enamorado y había tenido una hija con un abusador de niñas. Y ese momento tan horrible en mi vida, tan difícil, tan espantoso, no lo podía llevar adelante sola. Sentí que sola no podía, ni con mi vida, ni con todo lo que tenía por delante para hacer, para defender a mi hija. Y es ahí que empiezo a buscar otras mamás protectoras, otras mamás que estuvieran, como yo, intentando proteger a sus hijos e hijas de progenitores, exparejas, parejas, abusadores. Eso fue en el año 2009. Va pasando el tiempo. En el año 2011, fines del 2012, una mamá protectora de las que formaba parte del grupo me dice: conocí a un muchacho que, como vos, está llevando adelante el querer armar grupos, el querer salir a lo público, porque yo ya había empezado a hacer notas periodísticas contando, porque yo decía, la gente, o sea, no sabe lo que pasamos las mamás protectoras cuando intentamos proteger a nuestros hijos de parejas o exparejas abusadores, cuando es el abuso incestuoso, cuando es el abuso intrafamiliar. Y entonces, bueno, ahí lo conozco a Sebastián, y bueno, sucedió la maravilla que además nos enamoramos. Se enamoraron, claro. Y además de esto, lo que vimos los dos, lo que coincidíamos los dos, es que los dos teníamos la idea de que el abuso sexual en la infancia no era un tema de mala suerte individual, no era un tema que nos había pasado porque había bajado de un plato volador nuestro agresor o agresora, sino que en verdad el abuso sexual tenía que ver con un comportamiento social, con un tema social y colectivo, y que era social y colectivamente que íbamos a poder defender la infancia del hoy. Y ahí, o sea, nace este colectivo con los dos pilares fundamentales que seguimos sosteniendo desde el año 2012. Por un lado, el grupo de ayuda de pares, que desde que conozco a Sebastián, nuestro grupo de pares es mixto, o sea, lo conforman sobrevivientes del delito de abuso sexual en la infancia, adultos y adultas protectoras, personas que conocen o tienen amistad o tienen un compañero de trabajo. Sí, o sencillamente vecinas, gente que se siente involucrada. Totalmente, que pueda hablar del abuso sexual en primera persona, aunque no le haya pasado en sí mismo, pero sí a un ser humano que tiene cercano y que quiere. A ver, Silvia. Y la otra pata fundamental de nuestro grupo es la visibilización, que nos ha llevado a recorrer todo nuestro país y desde el año pasado salir de nuestro país
llegar al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y ahora, bueno, que después Sebas cuente, durante el mes de febrero y marzo estuvimos recorriendo Marruecos y diferentes países de Europa, siempre con la misma intención, visibilizar este delito, romper el silencio, juntarnos con otras asociaciones y funcionarios que les preocupe la infancia e intentar que el abuso sexual en la infancia y los derechos de infancia pasen a ser prioridad para las políticas de Estado de todos nuestros estados. Tu coequiper, tu pareja, ha contado una parte muy importante. Bueno, muy buenos días. En mi caso sufrí el delito de abuso sexual a los 13 años en el colegio en el que asistía como alumno en la ciudad de Buenos Aires, un colegio llamado Marianista, donde mi agresor fue un hermano marianista y docente, Fernando Pisiocchi, quien en ese contexto también abusó sexualmente de otros niños, y como le sucede y le ha sucedido a tantas víctimas de abuso sexual en la infancia, algo muy doloroso para mí fue el sobrellevar en silencio y en soledad esa herida y ese trauma durante 10 años, sin poder ponerle palabras, sin poder pedirle ayuda a ninguno de los adultos responsables por mi cuidado. Y lo cierto es que cuando logré empezar a compartir ese dolor a mis 23 años, también sentí una gran necesidad de tratar de luchar por obtener reparación y justicia ante el delito del que había sido víctima, y eso me llevó a presentar una denuncia penal en la Justicia Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires, que luego tuve que lucharla durante 12 años, hasta que finalmente en el año 2012, cuando tenía 36 años, logré llegar a un juicio oral y público en la ciudad de Buenos Aires, que terminó con la condena de quien había sido mi abusador en la infancia en aquel colegio marianista a 12 años de cárcel por el delito de corrupción de menores calificada reiterada. Y fue en ocasión de ese juicio oral y público del 2012 cuando empecé a hacer pública mi historia, haciendo notas con distintos periodísticos, con el sueño y con el anhelo de que todo ese largo camino de dolor y de lucha no quedara para mí, que no quedara en lo individual, sino que pudiera trascender hacia lo colectivo, que pudiera servirle a los demás. Y lo cierto es que desde hace ya más de 11 años y desde aquella primera vez en la que brindé mi historia a la comunidad, empezó este otro camino colectivo al encontrarnos con Silvia, al crear Adultos por los Derechos de la Infancia, donde afortunadamente ante esta gran injusticia lo que vemos todo el tiempo es que nuestras historias sirven, ayudan a otros y otras sobrevivientes, y que sobre todo también sirven y ayudan para proteger a la infancia del presente frente a esta injusticia. Es tan importante lo que ustedes hacen, yo sé que son conscientes de ello, pero digo, tanto para la víctima, para animarse a contar, y también para sentir contención y para saber que la lucha, si se quiere encarar, porque también hay que ser respetuoso de cuánto se quiere volver a exponer el cuerpo, se puede hacer. ¿Cómo puede hacer la gente para tomar contacto con ustedes, para contarles sus historias, para participar de los seminarios? Se pueden contactar con nosotros entrando a las redes. Tenemos la página web que es www.adultosporlosderechosdelainfancia.com. Tenemos el teléfono que es 11 69 72 9541. Tenemos el Instagram, @adultos1, siempre la X en lugar de la O. Hay múltiples modos de comunicación, también pueden entrar a buscarnos por Silvia Picea, Sebastián Cuatromo, y los va a ligar seguramente a notas periodísticas, y de ahí los va a ligar a la página y a los links. Lo que acá nos parece fundamental es que los que nos están escuchando sepan que en verdad, según una encuesta del Consejo de Europa, 1 de cada 5 hemos sufrido abuso sexual en la infancia. Esto significa el 20%, somos millones. Y son millones los niños y niñas que hoy siguen padeciendo esto. Y esto es lo que a nosotros nos alerta y nos da profunda, te diría, como desesperación en esta lucha por lograr que en verdad sea prioridad y tomen los estados el tema del abuso sexual, porque estamos aceptando que el 20% de nuestros niños y niñas dentro de sus casas están sufriendo un daño emocional, psicológico y en su integridad comparable a estar en un campo de concentración, en haber sido torturado, en haber pasado por una guerra. Es los mismos síntomas, el mismo daño.
hace 30, 40 años, este tema no se hablaba. Claro. En ese silencio se amparaban los agresores para seguir agrediendo, pero en ese silencio también las víctimas cargábamos con décadas de silencio, décadas de no entendernos, décadas de ser además llamados después los locos o las locas de las familias, porque éramos los raros y las raras, cuando en verdad lo que estábamos teniendo era síntomas de lo que nos había sucedido, pero no teníamos una sociedad para hablarlo. El paso que ahora para nosotros falta es que estos testimonios que estamos dando una y otra vez los sobrevivientes adultos y adultas sirvan para cambiar la suerte de los niños y niñas de hoy. Ese es el paso que todavía falta. Que sepamos que es hablando y juntándonos con otros que primero nos asumimos como víctimas, como lo que fuimos, nos quitamos la mochila de la vergüenza y la culpa y realmente hay que poner la vergüenza y la culpa en el agresor y en sus cómplices. Silvia. Y esto se logra en un ambiente empático y respetuoso como es un grupo de pares. Así que invito a todas y a todas a contactarse y a conversar con pares. Silvia, Sebastián, gracias, enormes gracias por haber sido la posibilidad de que mucha de la gente que nos está viendo ahora pueda tomar contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y a todas y ojalá entre todos podamos cambiar la suerte de la infancia. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Nos quedamos con esa frase. Ojalá que entre todos y todas podamos cambiar, no digo la suerte, no lo dejemos a la suerte, la vida de nuestras infancias. Gracias.